tono coloquial. Cambiamos de tema. Ayer se anunció que se pospone hasta agosto la entrada en vigor de estos lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que estaban generando controversia y malestar en los medios de comunicación. Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ayer tomaron esta decisión, además en votación dividida. Así es, Ciro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día, gracias muy contento por estar de estar contigo, al contrario, estar contigo y poder platicar con tu auditorio de un tema tan relevante como lo es este. Y déjame empezar nada más recordando muy brevemente dónde estamos y por qué. Con la reforma de telecomunicaciones hubo cambios muy importantes también en materia de derechos. La propia Constitución estableció expresamente algunos derechos. Déjame decir solo alguno, por ejemplo. Desde la Constitución hay un deber de que los concesionarios de radiodifusión distingan muy claramente qué es publicidad y qué es un contenido que uno ve en la tele o escucha en la radio. Luego la ley estableció expresamente también otro catálogo de derechos. Y déjame detenerme solo en dos, porque son los que más revuelo han causado públicamente. Todas las audiencias tenemos un derecho, y eso lo dice expresamente la ley, a que se diferencie con claridad la información de la opinión de quien la presenta. Y hay otro derecho previsto expresamente en la ley a que se aporten elementos para distinguir entre un contenido y publicidad. Hay otras cuestiones previstas en la propia ley que tienen que ver con estas audiencias, con derechos de las audiencias, como que cuenten con defensores de las audiencias, que hay códigos de ética, etcétera. Para cumplir con esto, la ley obligó al instituto a emitir unos lineamientos, y fue lo que hizo, después de un proceso de consulta pública y un serio análisis que tomó más de un año. Esto inició en el 2015. Como tú lo sabes, cuando se publica la decisión la votaron por aplicar estos lineamientos en diciembre. Se aprueba finalmente. Y ahí viene la primera crítica, dicen, el IFT dio un sabadazo. Absolutamente falso. 29 de noviembre. Todos los documentos de este proceso están en el portal de internet del instituto en tiempo real. Cuando se reciben opiniones en la consulta pública, se publican en el portal del instituto. Antes de votar incluso, Ciro, tenemos el deber de publicar en internet qué es lo que estamos sometiendo a consideración del Pleno cuando hablamos de normas generales. Y antes del 29 de noviembre estaba en el portal de internet lo que se iba a votar. El 21 de diciembre que se publica el Diario Oficial de la Federación es porque son los tiempos del diario. Nosotros no controlamos el diario oficial, que depende del gobierno federal, no del IFT. Entonces, absolutamente falso que haya habido algo en lo oscurito, que haya habido un sabadazo. El proceso fue público y en todo tiempo, en tiempo real. Diciembrazo sería aquí, ¿no? Noviembrazo, 29 de noviembre es cuando se aprueba por el Pleno, insisto, con documentos públicos. Eso por un lado. Así es. Una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre, curiosamente a partir de la semana pasada, pues todo el mundo se dio cuenta de esa publicación y casi todo el mundo se dio cuenta al mismo tiempo, mi querido Ciro. Hace como 2 semanas, ¿no? Una semana y media más o menos, de acuerdo con nuestros registros. Y lo que sucedió es que todo el mundo empezó no todo el mundo, hubo muchos comunicadores que empezaron a externar su preocupación con muchos señalamientos sobre la materia de estos lineamientos. Déjame detenerme en algo muy importante. ¿Qué dicen los lineamientos? Los qués los dice la ley. Este derecho de que se aporten elementos para diferenciar contenido de publicidad lo dice la ley. Este derecho de que se distinga con claridad la opinión de la información lo dice la ley. ¿Qué puso el instituto en lineamientos? Los cómo. ¿Cuál es la mejor forma de cumplir con un mandato que está en la ley? Porque el instituto, desde el principio, se ha abocado a cumplir con su mandato legal en tiempo y forma. No podíamos voltear hacia otro lado y hacer como que esa ley no existe. Lo que dicen los lineamientos es cómo se puede cumplir con estas obligaciones. Están publicados, todo el mundo los conoce, pero como tú sabes, hubo muchos señalamientos públicos relacionados con que esto podría implicar afectaciones a la libertad de expresión. Nada más lejos de la realidad, hubo llamamientos incluso de tu servidor para que esto se discutiera donde tiene que discutirse. Si se está afectando una libertad fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, que lo resuelva nuestro máximo tribunal. Celebramos claramente que esto se vaya por causas institucionales, porque claramente había una gran desinformación, porque claramente hubo incluso hasta sorna, mofa. Fíjate, hubo programas de radio que salían y pongan la campanita, din don, lo que sigue es información y lo voy a distinguir de la opinión. Eso se lo inventaron, Ciro. Si uno revisa con mucho cuidado lo que dicen los lineamientos, allá hay claramente los cómo cumplir con los qués que ordenó la ley. Son dos controversias constitucionales, una en contra de los lineamientos y otra en contra de la ley.
lo que por cierto hoy pocos reproducen, pero son dos y son distintas. La controversia que interpuso el Ejecutivo Federal el martes. Exactamente, Sí, y que sí. se admiten ayer y es lo que ha sido público en los medios desde ayer y al día de hoy. La controversia que interpone el Ejecutivo Federal es en contra del Congreso de la Unión por lo que dice la ley. La controversia que interpone el Senado de la República es en contra del IFT por lo que dicen los lineamientos. Qué bueno que lo resuelva la Corte. Celebramos que lo resuelva la Corte. ¿Qué hizo el instituto? Qué triste que lo resuelva la Corte. En este país, cuando las cosas terminan con el Ejército en la Corte, es que no hubo acuerdos, no hubo claridad, hay demasiada controversia. No, yo cuando dices qué bueno que lo resuelva la Corte, yo digo qué triste que lo resuelva la Corte. Ciro, afortunadamente No. en un país democrático tenemos Sí. en este momento instituciones. Por eso, pero todo termina en la Corte. Yo creo que es mucho mejor que las cosas se resuelvan con absoluta claridad y certidumbre para todos, a seguir con una andanada desinformada en los medios de comunicación. De acuerdo. Ahora, ¿por qué toman la decisión de posponer la aplicación de estos lineamientos? Lo que se cuestiona Que iban a entrar en vigor el 16 de 16 febrero. dentro. ¿Hoy qué día es? Hoy es 2. Dentro de 15 días. Así dentro es. de 2 jueves. Así es. Sí. Lo que se cuestiona en esencia es que estos nuevos derechos, este nuevo marco jurídico que tiene que ver con derechos de las audiencias, pueden afectar la libertad de expresión de los comunicadores y de los medios. Aunque nosotros estamos convencidos de que no es así, hay una cuestión muy importante que atender. La Corte está impedida, porque lo dice la ley, para decretar la suspensión cuando la materia de las controversias Así son es. normas de carácter general. Estamos hablando de un marco jurídico novedoso, integrado por la ley y por los lineamientos, que tiene que ver con derechos de nueva creación, al menos en nuestro sistema. Hay otros países que tienen décadas con este tipo de derechos, pero en nuestro sistema es novedoso. ¿Tú veías un escenario en el que fuera posible lograr una aplicación efectiva de estas normas? ¿Me preguntas? ¿Con este tamaño de cuestionamientos? Te lo pregunto. No, La respuesta iba a ser es... complicado y había malestar en los medios de comunicación, sin duda. Ahora, Ciro, En todos, ¿eh? el malestar, creo que vale la pena que nos lo preguntemos como un ejercicio autocrítico y de reflexión. ¿En contra de qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este Seguramente malestar? en contra de lo que se votó. ¿Cuándo se votó esa ley? ¿En el 14? ¿En el Así 13? es. En el 2014. En el 2014. Agosto de 2014. No se había revisado porque entraba la aplicación. Sí, había malestar. Pero nadie había visto esto, Ciro. Nos enteramos en enero de 2017 que no nos gustó lo que viene en la ley 2014. ¿Es así? No sabíamos cómo se iba a aplicar. No sabía cómo lo iban a interpretar, cómo lo iban a convertir ustedes, ¿no? Ahora lo sabemos realmente. ¿Qué dice el lineamiento en términos de distinguir, en términos del deber de distinguir? Este entre punto información tan y controvertido, Sí. opinión e información, Sí. que a mí de entrada me parece terrible que alguien lo haya puesto en la ley hace muchos años, pero en fin, esa es otra discusión, ¿no? En vez de abrir los medios, en vez de abrir las libertades, le tenemos que estar poniendo candados, que hay que diferenciar entre opinión e información. Es decir, el ciudadano es un infante, es infantil por naturaleza. Y como ustedes, medios de comunicación, siempre lo han engañado, entonces hay que poner en la ley que tienen que diferenciar qué es opinión de qué es información. De entrada me parece un desprecio por el televidente, por el radioescucha. Esa es mi opinión. Sí, ahora, se se iba a aplicar. Por eso esa es la ley. Y yo entiendo que no es asunto de ustedes, aunque ustedes la están pagando. Pues ni modo. Algunos se es tu ensañaron con el chamba, mensajero, pero es su trabajo. Es tu chamba. ¿Cómo se iba a aplicar? Porque luego nosotros revisamos y había muchas posibilidades, poner nada más una O, una OP en el caso de la televisión, poner un recurso mínimo que para diferenciar eso de opinión que de información, que en un programa como este pues lo tenemos que poner todo el tiempo, porque estamos precisamente un programa como este, como muchos que hay en la radio, vamos a hablar de radio, pues esos son programas que están valorando, que están interpretando, que están opinando sobre los hechos. Y que además contribuyen Sí. decididamente a la toma de decisiones y el fortalecimiento de derechos en un Estado democrático como el nuestro. Celebramos que este tipo de programas existen, que se discutan y que se informe y que se opine. Y vamos a tener que hacer una serie de recursos, no las caricaturas que ensayaron algunos compañeros, pero íbamos a tener una serie de requisitos. Mira, déjame contestar muy puntualmente a tu pregunta. La ley dice, es un derecho de las audiencias a que se diferencie con claridad la información de la opinión de quien la presenta. ¿Sabes qué dice el lineamiento que emitió el instituto? Que se deberá advertir
al momento de realizar la opinión, de manera expresa y clara, que la manifestación realizada no es la información noticiosa que se presenta. También podrán implementarse acciones como la inclusión de placas, cortinillas o pantallas. Eso en televisión, en radio va a ser un poco más complicado, ¿eh? Eso aplica a radio y a televisión. Por eso en televisión visualmente en términos de producción podría ser más sencillo. En radio... Ciro, yo escucho con mucha atención tu programa y el de muchos comunicadores, lo hacen todo el tiempo. A mí me parece un exceso. Es una forma de decirlo. No, espérame, estoy ejemplificándolo. Eso es lo que a mí me parece. Esta es mi opinión. No comparto lo que acaba de decir el señor. Siguen pensando que eso es liberalizar ese programa, ni existe, en mi opinión. Hay muchas formas de hacerlo. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal lo que Qué aburrido programa si nos íbamos a pasar todo el tiempo diciendo, y esta es mi opinión, ¿no? Ciro, si no nos gusta lo que está en las leyes, reformémoslo. Lo que no podemos hacer es la política de la administración. Mira, esta ley sí se va a cumplir en este momento para ti. O no, esté la ley, pero no importa, volteemos pero no me la para apliques otro lado. A mí ahora, ¿no? Ahora, por lo pronto nos vamos hasta mediados de agosto. Hasta el 16 de agosto. Hasta el 16 Me preguntabas por qué lo estamos postergando. La ley le impide a la Corte suspender, es lo que dice la ley que regula este tipo de medios. Hablando de cuestionamientos tan importantes y claramente vinculados con el ejercicio de derechos fundamentales, lo que el Pleno resolvió fue que resuelva la Corte y que haya certidumbre antes de empezar su aplicación para asegurar precisamente su aplicación efectiva. Pusimos el plazo del 16 de agosto, considerando los tiempos que hemos visto en procedimientos similares. Recordarás una controversia prioritaria también de portabilidad, se resolvió en 5 meses, pero lo que dijo el Pleno fue, si para esa fecha no se ha resuelto, revisamos el tema otra vez. Lo que es importante y lo que está detrás de esta decisión es, pues, que resuelva la Corte. Nos van a criticar ahora, van a empezar a decir, está pateando el bote el Instituto Federal de Telecomunicaciones, claudicó el Instituto de Telecomunicaciones. Cuando no son otros. Iba a decir el duopolio, ya no es duopolio, ante el poder mediático ya suena medio pasado de moda. Afortunadamente, en nuestro país todo el mundo puede decir lo que quiera, porque es un derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿Sabes qué es lo terrible, Gabriel? Yo insisto, el seguir tratando como menor de edad al televidente y al radioescucha, eso que la ley llama las audiencias, ¿no? Hoy, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento, si le parece que nuestra conversación es aburrida, lo único que tiene que hacer es mover ligeramente el pulgar, a lo mejor el volante de su coche, y tiene 1, 2, 3, 5, 10, 15 alternativas, opciones. ¿De qué lo estamos protegiendo? ¿De qué lo necesitamos proteger? Por no hablar de la televisión, ¿eh? Sal a las 10 de la noche a hacer un noticiero de televisión cuando sabes que vas contra 100 opciones, nada más en televisión. Ya olvídate de todas las opciones que tienes en el digital. Y tenemos que proteger a ese televidente que estamos tratando desesperadamente de cautivar, de seducir para que esté con nosotros. Sí, son debates. Tenemos que protegerlo de nuestros excesos. Mira, son debates que sin ninguna duda tienen que darse, tiene que discutirse a fondo qué modelo de comunicación queremos. Hay muchos en muchas partes del mundo, pero también hay que reconocer que a lo mejor hay cosas que no son tan claras como las que comentas. Tú de repente le prendías un programa de la televisión el 3 de enero y, señora, para bajar esos kilitos de más, y veías atrás la marca claramente de la caminadora que estaban promocionando. Yo no estoy hablando de si es un infante o no el que recibe eso, pero tiene derecho a saber que alguien está pagando por eso. Bueno, con el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con Gabriel Contreras, sobre esta polémica que por lo pronto se pospone 6 meses. Vamos a ver si en 6 meses la Suprema Corte de Justicia se pronuncia sobre el tema que era la aplicación de una serie de criterios en los medios de comunicación que se iban a aplicar a partir del 6 de febrero, se van para agosto. Ahora, recibimos este tipo de llamadas, Gabriel. Nos dicen que no, ¿por qué se limitan a la radio y a la televisión cuando en las redes sociales hay todas las libertades para hacer lo que quiera? Ayer presentábamos el caso de un canal de YouTube que difundía, ya lo bajaron por cierto hoy, difundía torturas de chavos. Y en medios de comunicación tenemos que decir opinión e información. Ciro, la pregunta que te hacen parten de una realidad incuestionable. Las redes sociales, el internet, la conectividad, que afortunadamente cada vez tenemos más mexicanos y con mejor calidad, implican el acceso a más contenidos. La pregunta tiene una respuesta muy puntual. ¿Por qué no se regulan esos contenidos? Porque la ley nos dijo, solo regula los concesionarios. Y si tiene concesión para prestar el servicio de televisión restringida o de radiodifusión, ¿no? Eso es lo que dice la ley.
nos guste o no, otra vez. Hacemos como que no existe la ley y vemos cómo interpretamos. No, que se dé el debate y que se dé con seriedad. Déjame poner otro ejemplo. Sí. Hay plataformas como Uber, Cabify. Oigan, ¿y quién lo está regulando? Pero a los taxistas los traemos a palos hasta con el color de la carrocería. Sí. ¿Qué hacemos? ¿No es un llamado a la reflexión? ¿Estamos regulando bien los servicios tradicionales? ¿Le entramos a regular el Internet? Que se dé la discusión. Es cierto que conforme vayan avanzando estas plataformas, van a enfrentar una ventaja al no tener esta regulación sobre otros servicios. ¿Cuál es la vía? ¿Desregular los servicios tradicionales? Pues tal vez que se discuta. Pero si hoy la ley te dice regúlalos con esto, no va a ser el IFT el que voltee para otro lado. Bueno, conclusión, Gabriel. La conclusión es que celebramos que los cauces sean institucionales, celebramos que existan estos derechos en la Constitución y en la ley. Si no nos gustan, enfrentémoslo y asumamos la responsabilidad. Lo que hay que hacer es mover el marco legal. De nada sirve construir un país con instituciones si no las vamos a usar. Qué bueno que haya libertad de expresión en este país, qué bueno que haya derechos de las audiencias. Yo lo que respeto y celebro es que se utilicen las instituciones y que se cumpla con la ley. Una política de administrar la ley, hoy sí, mañana no. Una política de, pues mira, sí está en la ley, pero mejor voltea para otro lado, no sea que se enojen algunos, no la van a encontrar jamás en el instituto. Bueno, por lo pronto nos vamos hasta agosto con este tema. Ya vendrán otros controvertidos. Vendrán muchos más. Y ojalá lo estemos conversando aquí. Siempre un gusto, Gabriel. El gusto es mío. Sí, gracias por la oportunidad de poder aclarar cosas, porque en un entorno en el que desafortunadamente ha habido poco conocimiento de lo que se está haciendo, pues es importante poner los puntos sobre las. Gracias para ti por el espacio.